Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Y si tu día no está tan bueno, tranquilo, porque vamos a hacer química. Este video va a estar enfocado en configuraciones electrónicas y principalmente en lo que llamamos la notación NLX. ¿Qué es una configuración electrónica? Es simplemente una forma muy ordenada y estructurada de poder ver cómo se acomodan los electrones dentro de los niveles y los orbitales de un átomo. Así que empecemos con la clase de hoy. Ok, antes de que empecemos a armar todas estas configuraciones electrónicas que parecen códigos extraños, realmente se vuelve muy sencillo, pero tenemos que entender qué significa NLX. El nivel, el orbital y la X es la cantidad de electrones que se acomodan en cada orbital. Entonces, hay que conocer algunas reglas y algunas características importantes que probablemente, si no lo estás logrando todavía hacer las configuraciones electrónicas, es muy posible que es porque no conoces o no entiendes estas reglas previas. Así que vamos a empezar por ahí. Empecemos por los orbitales. Esto es un orbital. Bueno, no, esto es un globo, pero se parece mucho. ¿Qué es un orbital? Simplemente viene de el espacio geométrico donde es más posible encontrar un electrón. Cada orbital puede acumular 2 electrones. Eso es realmente lo que puede cada uno de estos globitos espaciales. Hay varios tipos de orbitales. En este caso, creo que el más parecido a esto sería un orbital S, que es una esfera. Hay 4 tipos y todos tienen nombres de letras: S, P, D, F. Esos son los tipos de orbitales. Pero en cada tipo de orbital hay una diferente cantidad de posibles orbitales. En el S solo hay uno, es una esfera. Y aquí podrían haber 2 electrones. Algo como así, digamos. 2 electrones, no son ojos, son 2 electrones. ¿Cuál es el siguiente tipo? Los otros que puedo representar son los P. Ese sería un orbital P. Ya no es una esfera, sino que son como estos 2 globos amarrados. Uno diría que en el centro estaría el núcleo. Pero entonces, estos también tienen orientación en el espacio. Entonces aquí podría ser vertical, podría ser más bien la versión horizontal o más bien la versión de profundidad. Pero siempre son de esta forma. Entonces ahora lo que podríamos decir, igualmente, esto es un orbital P. En esto caben 2 electrones. Es decir, ¡voilà! Aquí está mi orbital P con mis 2 electrones. Así es lo mismo para cada uno. ¿Cómo me puedo dar cuenta de cuántos electrones pueden haber en cada orbital? Hay unas reglas muy sencillas. Como te dije, el S solo tiene un orbital, por lo tanto solo puede tener 2 electrones. Pero el P, como te enseñé, puede tener 3 orbitales. Entonces, en total, si cada orbital puede tener 2 electrones, entonces tendría 6, capacidad para 6 electrones. El siguiente es el grupo D, el cual tendría una posibilidad de 5 orbitales, es decir, 10 electrones. Y el último, que es el más grande y es el más complejo, y les pondré una imagen porque es muy bonito, pero no puedo dibujar, no puedo hacer eso con globos. O sea, esto es lo más que puedo hacer, digamos, soy profesor, no payaso. El punto es que entonces podemos memorizarnos esas cantidades si queremos. De que S va a ser 2, de que P va a ser 6, de que D van a ser 10 o que F van a ser 14. Pero también hay una forma en la tabla periódica que nos da una pista de cómo se pueden hacer de manera más sencilla. Ok, con eso concluimos los orbitales. Espacios geométricos donde puedo acomodar electrones y solo puedo acomodar 2 por orbital. Y entonces tenemos diferentes tipos de orbitales que tienen entonces en total una cantidad diferente por las posibles orientaciones que tienen en el espacio. Ok, listo. Esa es la primera parte, tal vez más importante. La segunda parte súper importante es la N. Niveles. Si vemos en una tabla periódica, aquí podemos ver la distribución de S, P, D y F. Los de la familia de los alcalinos y los alcalino-térreos son del bloque S porque ellos terminan en un último orbital S. Los que son metales de transición todos terminan en un bloque D. La mayoría de elementos que son no metales, los que son la familia del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, estos más bien van a terminar en bloques P. Y aquellos grupos muy extraños de elementos demasiado grandes e inestables, que son los lantánidos y actínidos,
Estos más bien van a terminar en lo que es un orbital de tipo F. Ok, ya entendiendo que la N significa nivel y que la L va a ser el orbital, ahora es acomodar electrones. Para eso vamos a ir a la pizarra y vamos a empezar a hacer ejercicios sencillos. Ok, empecemos con el caso más sencillo, que sería el hidrógeno. Entonces aquí lo importante es ubicarlo en la tabla periódica. Entonces si lo ves, está aquí, en la esquina más alta de la tabla periódica. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es seguir ese orden que nos dice la estructura NLX. Entonces se pone primero el nivel, luego el orbital y luego los electrones. Se supone que lo vamos a hacer con todos los electrones de un elemento, pero es que hay elementos muy chiquitos, como el hidrógeno. Entonces vamos a empezar. El hidrógeno está en el nivel 1, entonces escribimos 1. Listo, empezamos siempre por ahí. Luego el orbital sería las letras S, P, D, F. Entonces tenemos que recordar que el primer bloque siempre es S. Una forma de también recordar es que siempre vamos a ir en el orden de la tabla periódica. Entonces empezamos en S, ok, 1S. Y ahora la cantidad de electrones. El truco es contar desde el puro inicio hasta la cantidad de electrones para llegar al elemento que estamos buscando. Como este es hidrógeno, entonces es el primero, entonces sería 1. Entonces sería que la configuración del hidrógeno es 1s1. ¿Qué significa eso? Que tenemos un electrón en el orbital S del nivel 1. ¡Tará! Ese es hidrógeno. Hagamos helio, que es el que le sigue. Hacemos el mismo proceso. Helio lo ubicamos y está justo en el primer nivel, entonces solo hay que poner el primero. Y contamos hasta llegar al elemento o llenar el orbital. Entonces lo que hay que recordar es lo que hemos dicho. El bloque S se llena con 2 electrones. Pero contando hasta helio solo hacemos 1, 2. Entonces ahí está. Esto es helio. Significa que hay 2 electrones en el orbital S del nivel 1. Listo. Ok, entonces esta lógica vista tan chiquita vamos a empezar a aplicarla con elementos más grandes que podrían dar un poquito más de trabajo. Hagámoslo con el oxígeno. El oxígeno ya si lo ves, termina en un bloque P. Entonces aquí lo importante es seguir en línea horizontal, nivel por nivel, y los bloques por los que uno atraviesa hasta llegar al elemento que uno está buscando. Entonces siempre tengo que empezar desde el piso de arriba, en el 1. Y empiezo en el primer orbital, que es S. Cuento y voy moviéndome horizontalmente hasta llegar al elemento. Entonces la primera fila la lleno por completo. Cuento hidrógeno y cuento helio, serían 2. Ok, cuando termino la primera línea, voy al siguiente nivel, al nivel 2. Y ahora lo que hago es que, como estoy en la izquierda, estoy en el nivel del S. El nivel 2, el orbital S. Y voy contando 1 a 1 hasta llegar al oxígeno. Pero recordemos, el S se llena con 2. Entonces cuando termino ese bloque, ya tiene esos 2 electrones, se acaba. Paso a la derecha y ya entro al bloque P. Entonces ahora lo que voy a poner es lo del bloque P. Sigo en el nivel 2, pero ahora estoy en un orbital P. Y cuento hasta llegar al oxígeno y tengo 4 electrones. Entonces aquí se hace más evidente lo que les decía antes. Oxígeno está en el bloque P porque su último orbital es P. Entonces eso nos da una pista. ¿Ven el proceso? Es sencillo, pero es ir poco a poco sumando. Hagamos otro que también esté en el bloque P. Por ejemplo, el aluminio. Hago el mismo proceso que estaba haciendo con el oxígeno. Voy desde arriba hasta llegar al aluminio y tengo que ir uno por uno por todos los orbitales que voy atravesando. El primer nivel, que sería pasar por hidrógeno y helio, sigo y completo el nivel 2. Entonces sí llego hasta los 6 electrones ahí en P y llego al piso número 3, al nivel 3. Ahí veo que sí cumplo con los 2 electrones que llenan el S. Y siguiendo horizontalmente, todavía en el nivel 3, llego al bloque P justo a aluminio. Entonces sería P y 1. Entonces, por el aluminio. Entonces 1 en el S orbital P. Y listo. Esto sería la configuración electrónica del aluminio. Entonces, si ves, ese es el orden que hay que seguir. Ahora sí, vamos con los casos complicados, cuando entran los bloques D y los bloques F.
Ok, voy a hacer el hierro, pero para movernos un poco más rápido, voy a hacer todo el nivel 1, el 2 y el 3 inmediatamente porque es lo que ya hicimos antes y porque esos no van a tener ningún problema. Si te das cuenta viendo la tabla periódica, el problema es cuando aparece el bloque D, es ya a partir de la cuarta línea. Ok, si te fijas, lo que está aquí ya es que todo lo que está antes sé que va a estar bien, que va a estar completo. Entonces todo esto es el primero, el segundo y tercer nivel completamente llenos. Entonces eso es todo lo que está pasando aquí. Puedes verificarlo y ver que todos están en sus máximos, que serían 2 y 6 para los orbitales P. Entonces, ¿qué pasa cuando ya llego al nivel 4? Es el que va a ser aquí abajo. Lo primero es que en la izquierda lo primero que me topo es un bloque S. Ese no tiene ningún problema. Sería el bloque 4S. Pero ahora lo que tengo que hacer es ponerlo a la 2, ¿verdad? Porque si tiene esos dos electrones, me voy moviendo hacia la izquierda y si relleno esos dos campos. Entonces ahora me toca contar en el bloque D desde el principio hasta llegar a hierro. Entonces si te das cuenta, el total debería ser 6. Entonces eso significa que hay que poner, porque hay que restarle 1 al nivel de un D. Hay que restarle 1. Entonces si este era 4, estamos ya en el piso 4. Entonces le resto 1, 3 D y la cantidad de electrones que contamos, que eran 6, ¿verdad? Hasta llegar a hierro, contando hierro, serían 6. Esta sería la parte importante que hay que tener mucho cuidado cuando ya estamos hablando de átomos lo suficientemente grandes que ya empiezan a acomodar electrones en su bloque D. Y muy parecido es con un átomo del bloque F, o que llega a utilizar electrones que pone en el bloque F. Vamos a hacer entonces un átomo que sea mucho más grande, del F. Para este sí voy a utilizar un truco que existe para simplificar y no hacer todo el trabajo. Porque si te diste cuenta, todo esto que está arriba siempre va a ser igual, porque todos los pisos arriba tienen que estar completamente llenos para poder llegar hasta el último piso en donde uno está trabajando. Entonces hay una simplificación que es con el gas noble. El gas noble que está antes de hierro realmente utiliza esta misma notación que está aquí. Entonces podemos simplificar con el gas noble anterior de la siguiente forma: argón entre corchetes, porque es el gas noble antes de hierro. Entonces se pone el que esté antes, ¿verdad? Entonces argón significa todo lo que había detrás, y después de argón es lo nuevo. Entonces es lo que importa para el hierro. Entonces es el 4S2 y el 3D6, ¿ok? Voy a usar lo mismo para el siguiente elemento. Hagamos el uranio, un elemento muy grande, muy famoso, ¿verdad? Entonces pongo primero el gas noble que está antes del uranio. El uranio está en la última fila, está en el grupo que llamamos como actínidos, y es el número 92. El gas noble antes de él es el radón. Entonces el radón lo que está haciendo es simplificarle todo el trabajo enorme que hubiera tenido que hacer de todo lo que había detrás, que se puede hacer, pero es muy largo. Y entonces a partir del radón empiezo a contar. Entonces solo me importa la última fila. La última fila empieza en el nivel 7. Y como siempre empieza con el bloque S. Y como voy contando hacia el uranio, en este caso, el átomo que yo quiero, completo ese grupo S2. 2 electrones en ese último nivel. Y aquí viene una parte un poco extraña y es muy particular de este grupo tan abajo. Lo que pasa es que si cuentas bien, o como se ve el dibujo de la tabla periódica, para pasar al bloque F hay que poner un pie en 1 que realmente está en el bloque D. Estos en los que hay que pararse primero son el lantano y el actinio. Entonces pasa algo extraño en estos casos, son los únicos que les sucede. Pero entonces hay que poner que tienen 1 en el bloque D. Entonces recuerda que le restamos, ¿verdad? Le restamos 1 porque estamos en el 7, entonces restamos 1, sería el 6. Y luego el bloque F, que sería 2 pasos atrás. Y ahora sí cuento hasta el uranio, restándole ese paso como de escalera que hay que poner un pie en estos, que son en este caso el actinio. Y entonces lo que quedan son 2 electrones.
Solo así te voy a decir que hay formas que por ordenar en orden ascendente los números que se presentan diferentes. Aunque esto ya está bien, se pueden acomodar de forma que quede primero el F, luego el 6D1 y por último el 7S2, solo para tener el orden de los números en cadena, digamos 5, 6, 7. Pero los números y el acomodo de los electrones ya sí está totalmente bien. Esos son casos en donde pasan y hay que tener mucho cuidado. También hay otras cosas que se llaman anomalías, pero eso los trato en otro tema aparte. De hecho, ahí puedes ir viéndolo en otro momento, que lo hice con los diagramas de orbitales, que es muy parecido a este tema. Entonces espero que te haya servido mucho y que con esto ya puedas agarrar cualquier elemento y ponerte a practicar. Entonces te voy a poner un reto de un elemento, resolverlo y ponerlo en los comentarios. ¿Cuál es la configuración electrónica del herbio? Ponerlo ahí en los comentarios. Y eso es todo por la clase de hoy. Espero que te haya servido mucho. Recuerda compartir este video, que nada te cuesta. También para ayudarle a tus estudiantes, compañeros, amigos, primos, novios, lo que sea. Y que de fijo pueden aprender algo muy importante hoy. Espero que te sirva. Si tenés alguna duda, escribirlo también ahí en los comentarios y de fijo puedo estar intentando ayudarte. Recuerda suscribirte, compartir y nos vemos en la próxima clase.